es algo que los papás no esperan, pero pues sin embargo es una realidad en muchas de las ocasiones. Y otro de los retos que estamos ahorita es pues esta falta de inclusión, esta falta de adaptar la sociedad a esta población o a estas necesidades. La accesibilidad es muy escasa. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en discapacidad física, vemos que necesitan una rampa, pero a lo mejor la rampa ni siquiera está con las medidas necesarias para poder darle esta inclusión y en ocasiones es mucho más complejo para la persona con discapacidad física poderse trasladar. Entonces, falta mucha inclusión, tanto física como nosotros le llamamos accesibilidad cognitiva. Por ejemplo, adaptar los entornos, adaptar el material para con las personas que tienen discapacidad intelectual puedan pues entender más el material que se les está brindando. Otro de los retos que también es, pues hay mucha falta de información y falta de capacitación de profesionales, como ustedes como de la educación o como de la salud, porque es una realidad que estamos viviendo personas con discapacidad intelectual que más adelante lo voy a hablar, es o integración o es exclusión o es inclusión verdaderamente lo que estamos haciendo dentro del aula o dentro de la sociedad en particular. Y ahorita quiero pues empezar una actividad donde podamos cada uno de ustedes poder identificar cuáles son los retos que estamos presentando. Me imagino que cada quien tiene retos distintos, que en el aula tengan alguna persona con discapacidad o algún familiar, y poder identificar y puntuar cuáles son aquellos retos que ahorita nos estamos enfrentando. Entonces les voy a pasar algunas hojas para poder empezar a identificar, y es mucho más sencillo cuando los tenemos bien por escrito, porque muchas veces tenemos tantas ideas aquí en la cabeza y es mejor pues ponerlos en escrito. Son 50 copias, espero que alcancemos. Entonces, mientras les llega la hoja, pues poder ir pensando a ver qué retos estoy teniendo, tanto personales, a lo mejor falta de conocimiento, falta de empatía, falta de entendimiento, o incluso también retos físicos, no sé, que a lo mejor el material no está adaptado, o simplemente las instalaciones, o no sé, hay muchísimos retos que nos pueden limitar y eso es algo que es importante identificarlo para después convertirlo en una posibilidad de enfrentamiento, ¿verdad? Igual alguien que pueda decirme como alguno de los retos que ya ha estado identificando. La infraestructura de la escuela, exacto. Sí, eso es uno de los principales retos. Exactamente, el papá que acepte que sus hijos tienen algún tipo de discapacidad, ¿verdad? O que requieren algún tipo de apoyo, ¿es correcto? ¿Alguien más? Falta de concientización, ¿verdad? De las necesidades de los alumnos, ¿sí? Que a veces no saben a dónde dirigirse para encontrar el apoyo necesario para las personas, ¿sí? Falta de experiencia en contacto con las personas, claro. ¿Sí? ¿Sobraron? Gracias. ¿Alguien más? Compromiso de los papás hacia sus hijos, ¿sí? Otro de los retos. Preparación profesional. Falta de oportunidades para integrar a los alumnos a la vida laboral. Eso, falta de oportunidades principalmente en lo laboral, exacto. Por acá, ¿alguno de los retos que se han enfrentado? Sí. Gracias. Que los niños a veces no tienen esa empatía hacia los demás. Yo ahorita tengo un pequeñito que tengo dos que no tienen, tres que no, problema de lenguaje, y hay uno que está entre que
no es autista, pero se nota que hay algo más. Entonces, a veces los niños, sin querer, en su crueldad, pues los hacen a un lado, los discriminan. Entonces, también esa parte de trabajar como familia dentro de la escuela y con los papás fuera. Claro, dentro de los mismos compañeros, ¿verdad? Hay mucha exclusión ahí y es algo que afecta no solamente cognitivo, sino también emocional, como esa falta de aceptación. Determinar sus necesidades y priorizar las necesidades después de haberlas determinado. Sí, 100%, sí. Bueno, yo puse varias. Para empezar, la sensibilización ante la condición, apoyos necesarios para incluirlos, disposición de maestros de escuela regular para atenderlos, desconocimiento de métodos de enseñanza de la lectoescritura y falta de sistematización. Totalmente, retos muy importantes por allá. Bueno, yo sí he visto pues esa carencia pues que tenemos como profesionales para atender esas necesidades de nuestros niños. Yo en lo particular soy mamá de una niña con síndrome de Down y me ha tocado ver también esa falta de sensibilidad con los mismos compañeros maestros. Originalmente mi idea era llevar a mi hija a la escuela regular y después de ver cómo los compañeros se expresaban de los niños con necesidades especiales, decidí llevarla a una escuela mejor especial, porque es increíble ver que los mismos compañeros docentes tienen no solo esa resistencia, sino hasta cierta aversión a los niños que tienen alguna discapacidad. Entonces eso creo que es lo más importante, esa falta de sensibilidad. Lo he visto yo con los niños. El problema no son los niños, el problema son los adultos y en las escuelas los mismos maestros, desafortunadamente. Claro, y muchas veces creemos que porque tienen una discapacidad no se van a dar cuenta de lo que decimos, de cómo se expresamos, de nuestros gestos. Y es todo lo contrario, están demasiado atentos y demasiado sensibles, ¿no? de qué es cómo el entorno se va expresando de ellos mismos. Y eso también emocionalmente pues lleva a un problema después más grandes, ¿verdad? ¿Sí? Yo puse varias, pero sobre todo falta de leyes y ellos no tienen voz. O sea, no hay quien marche por ellos, no hay quien haga una lucha, no hay nada. Son pocas instituciones donde te apoyan y aparte que enseñarles, porque por ejemplo, yo tengo también una niña con discapacidad y me ha tocado trabajar con niños especiales en el aula, que no les debemos de llamar especiales, pero para mí sí, mi hija es especial. Y y de repente me exigen que no cuenta, que no escribe, que no esto, que no lo otro. Le digo, cuando lo más importante que yo quisiera que mi hija aprenda es a convivir con los niños regulares, o que aprenda a interactuar, que aprenda la autonomía. Ayer yo sufrí mucho porque yo me tuve que venir al Congreso y ya no había quien me la cuidara y ella estaba emberrinchada porque no se quería ir con la persona que la debe cuidar y digo, es bien difícil para uno de papá. ¿Qué haces con esos niños cuando termina la escuela? Ya no hay más para ellos porque su discapacidad intelectual es tan severa que no tienen la capacidad para trabajar fuera y no hay otro lugar a donde los puedas llevar. Se termina la escuela y se terminó su oportunidad y son niños de casa y encerrados. Totalmente, eso es una realidad que creo que estamos viviendo, pues no sé si a nivel global, pero por lo menos en México, yo me dedico en la práctica clínica es adolescentes y adultos. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la mayoría de los profesionales están en los niños. Digo, y qué bueno, ¿verdad? Pero la intervención temprana es muy, muy importante. Pero luego me tocaba mucho en secundaria, por ejemplo, que decían los papás, es que ya no sé a dónde llevarlo, es que ya no hay oportunidades, es que ya no hay escuelas o la inclusión dentro de la escuela ya no está. Entonces dije, ¿cómo? La misma persona pues va creciendo y va necesitando más apoyos, va necesitando incluso lo que decían ahorita, la inclusión laboral, la autonomía personal, van a vivir solos, no van a vivir solos, van a venir acompañados, o sea, ¿qué sigue para ellos en su vida? Entonces eso también es otro de los retos que ahorita nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, gracias a todos por compartir. Lo que les decía, hay una realidad, es que hay una alteración a nivel cognitiva o neurológica que de alguna forma impacta en la vida de la persona, lo que decíamos, el funcionamiento de la persona. Pero muchas veces tendemos a solamente quedarnos
en el diagnóstico y en todo lo malo, en todo lo que no pueden hacer, en todas las limitaciones, y eso es como una venda que no nos permite avanzar. Y lo que debemos de empezar a hacer como el contraste es ver qué nos ofrece ese diagnóstico, qué nos ofrece esa realidad que están viviendo. Por ejemplo, las personas con autismo, que ahorita más adelante les voy a dar un ejemplo, tengo un caso ahí en Monterrey, en una institución, que es muy obsesivo con el agua. O sea, el agua le encanta y disfruta mucho y entonces era como un problema, entre comillas, para los papás de cómo. O sea, es que es imposible separarlo del agua. Entonces, lo que recomendamos en la institución es, a ver, eso es si lo volteamos del otro lado, es una fortaleza y es el encargado, tiene la responsabilidad de regar las plantas durante el recreo, por ejemplo, ¿no? Y entonces estamos trabajando una responsabilidad dentro de la institución y está disfrutando lo que hace porque lo hace con gusto, ¿no? Entonces, y bueno, el alumno feliz porque está con el agua, obviamente controlado, en límite de tiempo y tal, pero es una actividad que él está disfrutando y es una fortaleza, porque no a todos nos gusta regar las plantas, ¿verdad? Entonces, sacarle algo positivo o algo bueno dentro de esa realidad que van teniendo. Y, pues bueno, hay fortalezas dentro de estas limitaciones, entre comillas. Por ejemplo, son muy sensibles a lo mejor algunas personas, o atención al detalle. Otra de las, yo trabajaba en una empresa en Monterrey, 100% de los operarios tienen una discapacidad intelectual o están dentro del espectro del autismo o tienen parálisis cerebral. Y el control de calidad era una persona con autismo. Ustedes veían, era tal cual, era una embotelladora de agua, etiquetaban botellas, todo el proceso. Y si había una milicositita dentro de la botella, él era capaz de detectar y decir, esta no. Y yo era la que encargada de desarrollar esas competencias y yo, ¿dónde está? O sea, y ahí estaba, o sea, era un pelito, era algo, ¿no? Entonces, esa atención al detalle, si sabemos dónde ubicarla, pues va a ser increíble, ¿verdad? Para tanto la persona y la persona se va a sentir útil y se va a sentir funcional dentro del contexto en el que está. Igual, yo les enseñaba a etiquetar. Yo lo voy a ser súper sincera, yo hacía más merma que ellos, o sea, ellos sabían etiquetar perfectamente. Entonces, si encontramos esas habilidades y las convertimos en fortalezas, pues vamos a encontrar cosas extraordinarias en su persona. Bien, por ejemplo, lo que les decía, las personas con autismo, por lo regular, la mayoría de ellos tienen mucho más habilidades visuales, atención a los detalles, son más creativos, son honestos, son los más puntuales, o sea, porque tienen el tiempo, la estructura, son como trabajan mucho en el sistema, pensamiento más crítico, demasiado, o sea, la memoria para ellos, verbal y visual, en algunas de las ocasiones, digo sin generalizar porque sabemos que es el espectro muy amplio, pero son la mayoría de las habilidades que podemos encontrar en ellos. Entonces, claro que es una realidad muy difícil para tanto los papás como para nosotros como profesionales, pero si somos capaces de ver más allá del simple diagnóstico, de ver qué es lo que nos ofrece, ver realmente a la persona, no podemos generalizar porque simplemente, es que me ha tocado en las empresas que yo lideré en Monterrey, toco puertas y esta persona tienen ofrecerle algún empleo y tal, y decían, no, es que las personas con discapacidad intelectual son agresivas, y yo, ¿quién te dijo? O sea, lo buscaste en Google, viste en una película, o sea, no me estás permitiendo demostrarte a la persona por quién es, o sea, no te vayas por el simple hecho de que tiene una etiqueta o un diagnóstico, que eso muchas veces cometemos el error también como profesionales de generalizar, de que todas las personas con autismo son así, todas las personas con síndrome de Down son así, y entonces dejamos de ver lo que realmente importa, que es la persona. Y es importante conocer qué intereses tiene, qué cualidades tiene, qué capacidades tiene para poder así construir un plan de vida adecuado a sus necesidades y adecuado al entorno y adecuado a la persona de quien es. Entonces, bueno, el diagnóstico no dice quién es la persona, no los define, ¿no? Por ejemplo, en la misma empresa que yo trabajaba, como les comento, 100% de los operarios tenían una discapacidad intelectual. Entonces estaba Jaime tiene parálisis cerebral,
Entonces, pues Jaime tenía mucha dificultad en tema motor, fino y grueso, ¿verdad? Entonces él era el que tenía muchísima fuerza, eso sí, entonces él era el que agarraba las cajas y las acomodaba y todo. Yo era la que los ponía a desarrollar habilidades y competencias, entonces los enseñaba a etiquetar y en un día, pues mi prejuicio era de que Jaime no va a poder. ¿Por qué? Porque tiene dificultad motora fina, ¿verdad? Eso era yo, Alexis, pensando eso por lo que yo estaba viendo, pero si ni siquiera le había dado la oportunidad de que él etiquetara. Y él me veía que yo ponía a todos los demás a etiquetar. Y un día dije, bueno, a ver, voy a invitar a Jaime a etiquetar. Claro que la primera vez, súper chueca la etiqueta, o sea, enrollada muy mal y así. A la tercera vez, él tenía una forma distinta de tomar la botella, o sea, era como, no sé, diferente. Por lo regular, pues agarramos la botella y etiquetamos así, ¿verdad? O sea, pero él, pues, tomaba su forma. Y oiga, no les voy a mentir, la tercera o cuarta vez que lo puse, etiquetó 8 botellas perfectas de 10. Y yo, lágrimas, y yo, es que me dio o sea, una cachetada con guante blanco, es de, ok, la realidad es, se tardó más que las demás personas que yo ponía a etiquetar, pero lo logró. Y si ustedes vean, o sea, hubieran visto esa cara de lo logré, pasé la limitante que a lo mejor él mismo también tenía, porque pues sí, motormente se le dificultaba, pero lo logré y después él me dijo, la verdad yo no quiero etiquetar. No quiero, yo soy feliz cargando las cajas y poniéndolas y acomodando. Pero bueno, ahí es esa oportunidad de no irnos por el simple hecho de que nosotros estamos viendo que no pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces ahora les voy a dar otro ejercicio de poder identificar cuáles son esas limitantes que a lo mejor las experiencias que hemos tenido y cuáles son esas fortalezas que también podemos tomar dentro de esas limitantes, entre comillas. Entonces, bueno, piensen en alguna persona que tengan con discapacidad intelectual, algún familiar, algún alumno. Y me voy a copiar aquí porque no me tengo. Entonces, bueno, primero es qué ideas o qué creencias limitantes tenemos hacia esta persona. O sea, qué es lo que pensamos que no van a poder hacer. Dice, en la siguiente recuadro, escribe un listado de todas aquellas ideas o creencias limitantes que pueden tener tu caso particular. Por ejemplo, nunca va a poder aprender a manejar el dinero, o a vestirse solo o sola, o aprenderse las tablas, o escribir su nombre, o conocer las letras, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas ideas que a simple vista creemos que nuestro caso particular no va a poder hacer? ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿Alguien que quiera compartir algunas limitaciones o creencias que les pueda dar ideas a los demás compañeros? Andar solo, que no pueda andar solo la persona, ¿ok? No socializa, ¿ok? ¿No sabe socializar? Muy bien. ¿Perdón? Ah, esa pues. Sí. Las expectativas, malas expectativas, ¿ok? Que no pueden, que no van a poder, ¿ok?
¿Alguna otra idea, otra creencia? ¿Sí? Que no puede desarrollar el lenguaje escrito. Y ahí justo, digo, yo sé que lo ideal es que tenga lenguaje verbal, ¿verdad? O lenguaje escrito, pero hay que también entender que hay muchas otras formas de comunicación y que eso también puede ser en ocasiones muy estresante, tanto para nosotros como profesionales, para los casos en particular, los familia, de que estamos forzando algo que a lo mejor se estamos desaprovechando otras oportunidades para enriquecer a la persona, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano aquí? Sí. Sí, buenos días. Soy maestra de educación especial y también tengo un hijo con multidiscapacidad. Y en relación a lo que están comentando, mi hijo es sordo y no escucha, no habla, pero sí se comunica. Es muy visual y es muy inteligente a pesar de tener discapacidad intelectual. Él aprende por imitación y comprende las cosas muy bien. Y socializa bien a pesar de no estar oralizado, porque hay otras formas de comunicarse. Aquí es mucho como salirnos de la caja, ¿verdad? Pensar fuera de la caja y de cómo podemos seguir brindándole estas oportunidades de aprendizaje, de comunicación, cuando a lo mejor la discapacidad es una limitante para eso, pero no significa que no se pueda comunicar o no pueda aprender, ¿verdad? ¿Sí? Yo tengo un alumno que a veces me hace los sonidos así, pero si yo le muestro las imágenes a lo que yo le estoy explicando, él me lo relaciona, va por la imagen y me la entrega. O sea, si escucha y todo, nomás su problema es el que no puede hablar. Sí, hay que identificar justo como cuál es la comunicación de cada quien, ¿verdad? No todos, incluso nosotros, aunque seamos verbales, no nos comunicamos igual todo el tiempo, ¿no? Entonces, muy bien. Luego el siguiente paso dice, ¿qué puedo hacer con esto? O sea, hay que darnos un momento, como dice, para contestar lo siguiente frente a cada idea limitante. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo, mi hija, hijo, paciente o alumno, explotar esto? ¿Y cómo podemos ponerlo en práctica? Me voy a adelantar un poco al número 3 porque estoy viendo que me falta mucho. Y dice el número 3, enfoque en fortalezas. Hay que volver a escribir estas ideas, pero desde el otro lado de la moneda, por ejemplo, enfoque centrado en fortalezas. Lo que les decía ahorita del caso del niño o el alumno que muy obsesivo con el agua, pues bueno, eso es una fortaleza si lo encauzamos correctamente, que era el encargado de regar, por ejemplo, las plantas, ¿no? ¿Cómo le podemos sacar provecho a esas limitaciones o creencias que nos limitan el desarrollo? ¿A alguien le falta una hoja? Igual. Ay, solo tengo una.
Yo sé que a lo mejor implica pensar y tomarse el tiempo más detallado más adelante, pero como puede ser como alguna idea ahorita que podamos identificar rápidamente con las experiencias que hemos tenido. No todos los casos son muy sencillos, algunos hay que realmente ser muy creativos y pensar fuera de la caja, pero bueno, es posible ver la fortaleza en las personas con discapacidad. Bien, voy a adelantarme. Ahora, la diferencia entre autonomía y vida independiente. Creo que todo mundo tenemos como esta idea de que queremos que las personas con discapacidad sean independientes. Y yo les pregunto, ¿ustedes realmente son independientes? Somos un ser social, necesitamos de otras personas, de otras herramientas, de algo, ¿no? Para poder llegar. Es mucho más rápido llegar a algún objetivo cuando lo hacemos en conjunto, cuando lo hacemos en equipo. Es lo mismo para las personas con discapacidad intelectual. Lo que buscamos es que seamos autónomos, que tengamos esa capacidad de poder tomar esa decisión en conjunto con los apoyos necesarios para poder llegar a alcanzar un objetivo. Y aplica la misma regla para ellos y para nosotros. Entonces, la autonomía es este conjunto de habilidades o de aprendizajes que nos van a ir ayudando a poder tomar decisiones adecuadas según nuestra realidad. Tener esa iniciativa o iniciar alguna acción que nos va a ayudar a seguir creciendo de manera general, ¿verdad? La base de esta autonomía es el reconocimiento de la dignidad de todas las personas. O sea, reconocer quién soy, qué somos y qué habilidades tenemos y qué áreas de oportunidad tenemos que seguir trabajando. Dice, la autonomía es la libertad y la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas, no forzadas y responsables sobre su propia vida. Cuando trabajamos la autonomía, realmente estamos expresando la dignidad de la persona porque estamos reconociendo su capacidad y también su competitividad, o sea que sí puede hacer algo, sí puede cumplir un objetivo, reconociendo los apoyos también que requiere o las adaptaciones o las herramientas. Un error que muchas veces cometemos es considerar dignas a las personas según la capacidad que tienen, ¿verdad? Y eso es un error grandísimo porque una persona es digna por el simple hecho de ser persona, o sea, es una persona humana, todos tenemos el mismo valor, todos somos diferentes y eso es lo que nos hace más rico, o sea, la convivencia, el aprendizaje mutuo y también aplica para las personas con discapacidad intelectual. Estoy segura que todos los que hemos estado aquí hemos aprendido mucho de las personas con discapacidad, nos han dado lecciones, nos han dado muchos aprendizajes y eso es, el reconocimiento de la dignidad, no ser, yo sé más que tú no vas a poder, tú tienes un diagnóstico, tú tienes una discapacidad. Eso es totalmente lo contrario de lo que queremos buscar. Queremos la autonomía, tenemos que reconocer la dignidad de la persona. Entonces no hay que confundir la autonomía con la vida independiente. Lo que les decía, la autonomía está relacionada con las personas, con las decisiones que afectan a la forma en que las personas viven su vida, incluyendo esta decisión de aprender y desarrollarse a sí mismos. La independencia suele estar relacionado a solo, o sea, yo voy a lograr esto de manera independiente, no necesito a nada, a nadie para lograr algo. Y en cierta manera lo que les decía, pues todos necesitamos de alguien o algo para alcanzar un objetivo. Y vivir la autonomía es tener esta conciencia de pedir ayuda también. O sea, buscar que la persona con discapacidad intelectual, si hay algo que no pueda hacer, pide ayuda, o sea, mostrarle esas herramientas, esos apoyos, porque ahí también está tomando esa decisión por sí mismo de no puedo, ayúdame. Y está bien, ¿verdad? O sea, no quiere decir que pedir ayuda esté mal, al contrario, creo que eso es una decisión muy importante, que todos también aquí, ¿cuántas veces a nosotros nos cuesta pedir ayuda porque creemos que todo lo podemos, ¿no? Entonces, aplica también para ellos. Y bueno, para realmente vivir la autonomía hay que tomar en cuenta muchas otras cosas, que es la orientación educativa, la calidad de vida también de la persona, qué apoyos necesita, qué tipo de accesibilidad necesita la persona y también el apoyo de la familia que ahorita mencionábamos que muchas veces, híjole, a veces
Me han preguntado, ¿qué es lo más difícil de tu profesión? Y yo creo que también es como esta comunicación y este equipo, tanto de papás, de maestros, de psicólogos, porque cada quien tenemos como nuestra perspectiva y nuestra forma de querer trabajar, ¿verdad? Y a veces es muy complejo, digo, no todos los casos, me ha tocado casos muy fáciles, pero es cada quien entender la realidad de cada persona, de cada profesional, de cada papá, mamá, y cómo así poder desarrollar a las personas con discapacidad y también a ellos tomarlos en cuenta en su plan de vida, porque estamos acostumbrados a nosotros tomar las decisiones por ellos, que ahorita decían por ahí que no hay quien marche marche por ellos o que ellos tomen sus propias decisiones. Y creo que eso es lo más importante para el desarrollo de la autonomía, trabajar en equipo, porque si lo hacemos de manera independiente va a ser mucho más difícil llegar al objetivo. Y ahora, la autonomía no solamente es de una dimensión, o sea, no solamente es de la familia, no solamente es de los papás, no solamente es de la escuela, sino es de manera integral. La misma persona tiene que participar, la familia, los maestros, la vida social, el trabajo. Y si todos nos ponemos de acuerdo a que buscamos que tengan esta autonomía, esta autodeterminación, que sean capaces de tomar esa decisión, si estamos en la misma meta, va a ser mucho más fácil poder brindarle los apoyos que la persona con discapacidad necesita. Voy a ir aquí más rápido. Para que la calidad de vida, aquí, hay que también identificar cuáles son las competencias que tanto papás como maestros o psicólogos, psicólogas necesitamos potenciar para mejorar el bienestar o la autonomía de las personas con discapacidad. Por ejemplo, de manera general, pues tenemos que brindarle confianza a la persona. Yo entiendo que a veces nos puede pasar de que no sabemos ni siquiera lo que estamos haciendo, pero queremos lo mejor para nuestros alumnos o alumnas, ¿verdad? Pero entonces hay que brindar esa confianza y esa creencia de que a lo mejor estamos adoptando este material, no hay nadie más en el mundo que lo esté haciendo, pero si tú crees que realmente ese material o esa adaptación le va a ayudar a tu alumno o a tu alumna, hazlo, o sea, hay que ser creativos. Es lo bueno de que no hay tanta, pues, como estandarización de las cosas, ¿no? O sea, eso nos da oportunidad de ser creativos y brindar esa confianza para ellos. Ser ejemplo, estar presentes, tener paciencia. Aquí ellos no van a nuestro ritmo. Tenemos que entender que nosotros tenemos que ir a su ritmo, a su tiempo. A veces como maestros o psicólogos, o papás también, queremos que lo hagan todo rápido, ¿no? Y es saber cuánto tiempo a lo mejor nos tardamos nosotros en abrocharnos las agujetas. Pues ellos a lo mejor si nos tardamos, no sé, voy a inventar 2, 3 meses, pues a lo mejor ellos se van a tardar 1 año o 2, no sé, o sea, y tener como no rendirse y de no perder esa paciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no confiamos en ellos o no les damos ejemplo, pues más difícil va a ser que ellos tengan como esa confianza en sí mismos de llegar a algún objetivo. Por ejemplo, a mí me ha tocado en la consulta que les digo a los papás, después de toda la historia clínica, después de todo el diagnóstico y las terapias y tal, llega un momento en que yo les digo, ¿y cuáles son las cualidades de su hijo, de su hija? Y se quedan, ay, pues no sé, estoy acostumbrada o acostumbrado a decir todo lo que no puede hacer. Y es como algo muy impactante que yo digo, es que, pues sí, gracias por toda la información clínica, ¿verdad? Que para mí, claro que es muy útil, pero también la persona, o sea, es ordenada, no es ordenada, es responsable, es amigable, le encanta reír, los chistes, o sea, ¿qué cualidades tiene? Y también, bueno, ¿cuáles son esas necesidades? Que creo que eso está mucho más fresco, pero es importante conocer las habilidades y las cualidades. Tener esa motivación, pues también recursos, tanto materiales y personales, y oportunidades de tiempo y del espacio. Es súper importante que los papás estén presentes. Por lo regular es la mamá que es la que está más presente la mayoría parte del tiempo, porque el papá trabaja o tal, pero esa calidad de tiempo que se le puede dar a sus hijos es muy importante. Otra competencia de padres es el autocontrol. Sí, entiendo el proceso que está ahí, es un proceso difícil, yo no tengo la dicha de ser mamá todavía, pero pues a veces nos gana el control de impulsos, el coraje, la emoción, no sé, y entonces es importante
también tener los papás ese apoyo de manejar el estrés. Si están pasando por un desequilibrio emocional, también ellos es importante que lo tengan, porque si nosotros como papás o maestros estamos estables emocionalmente, vamos a transmitir esa estabilidad a nuestros alumnos. En el tema social también la comunicación, esta capacidad de escucha y transmitir estas ideas. En el tema de los maestros, las competencias es principalmente desarrollar a los alumnos. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entendemos que a lo mejor no hay tanto material, no hay tanta información y es como navegar así con la luz apagada y sin las herramientas, ¿verdad? Pero creo que si desde un inicio somos muy claros y transparentes de a esto estamos aprendiendo juntos, creo que el resultado va a ser mucho mejor. La comunicación entre papás y maestros es importantísima. ¿Por qué? Porque los alumnos están, pues yo creo que más tiempo en la escuela que en casa. Y entonces muchas veces me ha pasado que me dicen, es que en la escuela me dicen esto, pero en la escuela es súper ordenado y en la casa es un desorden, ¿verdad? No cumple, es irresponsable, es grosero, pero en la escuela, o viceversa, ¿no? Y es como, a ver, pues, ¿qué está pasando ahí? O sea, encontrar cuál es la razón y cuál es la raíz de eso. La gestión de metodologías. A lo mejor no hay tantas metodologías como muy asertivas o muy de acuerdo a las necesidades que tenemos, pero aquí es ser creativos, o sea, buscar con los intereses, identificar cuál es el interés de cada uno de nuestros alumnos y poder diseñar, por ejemplo, queremos que aprenda las letras, pero es fan de los superhéroes, pues ponle la letra con el superhéroe favorito, o sea, como para poderlo ganchar esa información, ese interés, perdón, para que pueda procesar mejor la información y pueda aprender. O sea, hay que ser creativos en esto y eso también es lo más bonito de somos libres de poder diseñar, que entiendo que son muchos alumnos, que no hay tiempo, ¿verdad? Pero poco a poco, si trabajamos en equipo con los demás maestros o maestras, creo que podemos también seguir avanzando en eso. Evaluar el aprendizaje. Entiendo que también no hay instrumentos que nos den información cuantitativa del avance, ¿verdad? Y tenemos mucha información cualitativa. Entonces, diseñar también su escala Likert o su escala de manera cuantitativa de cómo poder medir. Pues es que ya aprendió las vocales aquí. Bueno, ahora, ¿qué otras letras van a ser importantes? O los números, ¿verdad? O sea, que nosotros tengamos como ese diseño personal de cómo poder ir midiendo también el aprendizaje de los alumnos. Ahora, para poder diseñar un perfil de competencias, muchas veces me ha tocado que, es que yo quiero nada más que sean felices. Pues ¿quién no tiene ese objetivo de vida? O sea, creo que todo el mundo estamos aquí para ser felices y la felicidad está en el proceso de nuestra vida. O sea, no es, ya llegué a mi máximo punto de felicidad y ya. No, y para ellos también es así. O sea, claro que cuántas veces para estudiar, para encontrar un trabajo, para hacer amigos, hemos tenido bajas, ¿verdad? Para ellos es igual, tienen que pasar por estos obstáculos o por estos retos para seguir creciendo y seguir aprendiendo esos retos. Y a veces entiendo que queremos evitar que sufran o evitar que tengan más dificultades, pero si nosotros necesitamos de esas situaciones para crecer y madurar, pues aplica para ellos también. Entonces, la felicidad, pues bueno, la encontramos en el proceso y que ese no sea nuestro máximo objetivo, porque eso se va a ir dando en el camino. Les voy a dar otro ejercicio de visualización en donde podemos, pues tal cual, visualizar hacia dónde queremos llegar, o sea, sus casos particulares, qué les gustaría trabajar. Visualizar con la realidad que están viviendo ahorita, qué necesitan, hacia dónde van, qué objetivos tienen. Y creo que eso va a ser como muy, muy útil para poder identificar qué necesitamos hacer, qué ajustes tenemos que hacer para poder ayudar a la persona con discapacidad a tener mayor autonomía.
Igual si alguien quiere compartir y no lo quiere escribir, también es válido. ¿Sí me escuchó? Pues ahora sí como lo dicen, voy a hablar por ser afortunada, porque nosotros, mi compañera y yo, somos nivel inicial. Entonces, hemos tenido muchos casos con niños con necesidades especiales. Trabajamos en un CENDI estatal. Se llama es CENDI 11 estatal. Entonces, la fortuna que nosotros tenemos es que nos han preparado para tener esos niños con necesidades especiales, y más que nada nosotros, pues, ¿qué se puede decir? Nuestro logro ha sido el vínculo. El vínculo es la base principal para darle al niño y que el niño tenga su avance, y el acompañamiento. Finalmente, no somos monitoras, pero lo hacemos en conjunto con la escuela, con los padres de familia, con los mismos niños. Ellos aprenden desde inicial a cuidar a esos compañeritos, porque tuvimos casos de un niño que no tenía su parte de los pies hacia abajo, que ya ahorita es un profesional, un nadador tenemos, y sentimos orgullo, y sobre todo que la base primordial es el vínculo que le tenemos que dar para que él se sienta con esa confianza que va a poder salir adelante, y a los niveles que vaya es el vínculo que tenemos. Y por eso digo que somos afortunadas en decir que inicial, de ahí se empieza para que los niños salgan hasta profesionales, más que nada, ¿verdad? Totalmente, eso creo que es lo más importante, la base para poder tener ese desarrollo que buscamos, el vínculo, la confianza, porque si no se los damos, más difícil va a ser que ellos lo tengan por sí solos, por la sociedad en la que vivimos, por la falta de recursos, por todos los prejuicios que existe, que eso pues de alguna forma afecta en su vida emocional, ¿verdad? No sé, alguien más que quiera compartir hacia cuál es la visualización que tienen, hacia dónde quieren llegar, qué es lo que necesitan. Hola, buenos días. Bueno, yo puse, y yo me baso mucho en mis clases, desarrollar los valores, amar, respetar y la paciencia. Entonces yo veo a mi niño ser amoroso y respetuoso con los demás, y tiene problemita en las restas, se le dificulta mucho, entonces espero que en un futuro él pueda desarrollar a la máxima potencia su interés en las matemáticas. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Acá. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo no soy maestra de inicial, sin embargo he convivido con algunas personas. Tengo un hermano que no puede hablar, pero pues yo creo que ante todo es la paciencia, ¿no? Tiene síndrome de Down, pero bueno, en mi familia desde inicio pues fue como no verlo especial, porque prácticamente él se enseñó pues a comer solo, él iba al baño solo, hasta la fecha pues él hace sus cosas sola. Y ante todo yo creo que es la paciencia, ser su apoyo y darles herramientas. Él con nosotros, pues prácticamente conmigo es la única que le entiende, ¿no? Porque somos como de la edad. Pero una Navidad, casualmente le regalamos una tableta,
pensamos que no lo iba a entender, que pues él iba a ser difícil, bla, bla, bla. Total, ahora es un medio de comunicación. Estamos platicando nosotros de algo y no sé, de una boda, ¿no? No podemos entender cómo la busca porque tampoco sabe escribir, pero nos muestra imágenes de bodas, ¿no? De vestidos, de la fiesta y no sé qué tanto. Platicamos de perros, igual. Entonces, yo creo que es darles herramientas, tenerles mucha paciencia y pues sobre todo yo creo que es creer en ellos. Porque, por ejemplo, a mí me gustaba mucho coser y él de la pura vista hace vestidos para Barbies, nosotros les regalamos Barbies y ante la gente es como el prejuicio de por qué juega con Barbies, ¿no? Y nosotros, pues, es su vida, ¿no? Total. Pero las Barbies se las regalamos porque recorta vestidos, saca tela, les diseña un vestido, arma un escenario, le toma fotos, las guarda y deshace todo. Entonces, sí motivarlos, sí paciencia y sí darles herramientas, ¿no? Y a lo mejor como sociedad nos falta educar un poco desde los niños pequeños, que aparentemente son normales, a que respeten y a que los puedan ver como que son igual que nosotros, ¿no? A final de cuentas somos seres humanos. Gracias, totalmente. Creo que de ahí es la base, la inclusión vivirla desde kinder, ¿no? O sea, esa conciencia de que todos somos diferentes, pero todos tenemos la misma dignidad y todos somos igual de valiosos como personas, ¿no? Creo que por allá. Hola, buenos días. Mi nombre es María Montserrat Chávez Hernández. Soy poricultor en el CENDI 11. Tengo 30 años y un poquito más ya trabajando en ese CENDI. Soy de educación inicial. Comentaste muchas cosas interesantes que nosotros como inicial las hemos llevado a cabo. Las limitaciones, las fortalezas. Y a mí me llamó mucho esto de las fortalezas. Comentaste que nuestro objetivo es hacer niños felices y tener niños felices. Es cierto porque nuestra labor como maestros, ya estemos en inicial, preescolar, secundaria, es nuestra meta. Tengo una visualización y todo eso de lo que dijiste tú, palpable. Estuve en tercero de kinder. Para mí fue un reto estar en preescolar, porque mi rama es educación inicial, bebés de 6 meses a 3 años. Y me cambian a preescolar. Preescolar 3, no manches, para mí fue un como golpe en la cabeza que dije yo, ¿a dónde me van a mandar? Estos niños pues son tremendos, ¿verdad? No los voy a poder controlar como los bebés, que a ver, el bebé lo abrazo, lo mimo y todo eso, y le puedo decir, a ver, vente para acá y se va para acá, vente para allá, se va para allá, tráeme esto, me trae esto. Y a los de preescolar, pues como que dicen, no, eso sí ya te contestan. Y yo dije, no manches, o sea, ¿en qué me las voy a ver? Pero mi directora me dijo, es un reto para ti, Monse. Ok, pues le entro al reto. ¿Por qué? Porque pues me encanta mi profesión. Decía mi madre, me gusta mi profesión y aparte me pagan, pues qué chévere, ¿no? Entonces, estuve en preescolar 3. A nosotros, pues no nos dan capacitaciones para recibir niños especiales, con capacidades especiales. Más sin embargo, nosotras investigamos, nos adentramos a ver qué onda, cómo le puedo ayudar a este niño, autismo, Asperger, síndrome de Down, y el que yo tuve fue parálisis cerebral, se llama Carlitos. Este niño Carlitos va con su silla de ruedas, no tenemos adaptado nuestro CENDI para ese tipo de personas. Tenemos rampa de la entrada para el CENDI, más no para subir al segundo piso. Ok, entonces pues nos hacían el favor, todos como CAP, trabajábamos y nos integrábamos
Y el secretario, no, pues que yo te subo la silla y bla, bla, bla. Perfecto, todos trabajando al mismo tiempo. Yo conozco a Carlitos y digo yo, ay Dios, ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer para que este niño hacerme entender con él o qué onda, si habla o no habla? Entonces, trabajo con él, me acerco con él, tipo monitora, me acepta, dije yo, chin, ya la hice, ya lo logré. Entonces, trabajo cosas que mis compañeras, la educadora, pues, lleva su plan de estudio y todo eso. Y como dijimos aquí, los aprendizajes clave y todo eso, qué padrísimo porque son flexibles. Los podemos adaptar a nuestros niños con necesidades especiales. Bueno, total que yo me pongo con Carlitos así como tú te pusiste con el niño que mencionaste. Y pues el Carlitos en su silla, sentado le adaptaron una mesita y de ahí pues no salía. Dije yo, ay, ¿qué tal si yo lo bajo al piso y hago que pues no sé, se mezcle con los demás, juegue y todo eso? Lo agarro, lo bajo, volteé y me ve. Para eso todavía no me hablaba muy bien, nos llevamos un poquito mal. Y ya lo bajo, me volteé y me ve. Y luego como que diciendo, ¿estás segura, maestra, que me vas a bajar? Y yo, no, Carlitos, tú vas a jugar ahí. Y me acosté junto con él, no sé, jugamos, interactuamos, le acerqué un montón de material. Separó material por colores, separó material por ejemplo, animales de la granja, del mar, todo eso. Ah, canijo, dije, ¿y qué onda? Pues me sorprendes. Los demás compañeros se incluyeron con él porque pues nunca lo bajábamos nunca lo habíamos tratado de bajar de la silla porque no nos habían dicho se puede mover así, mover asado, sus limitantes son estas. Yo me animé. Al día siguiente, pues le encantó tanto a Carlitos, yo me agarré haciendo otras cosas con los demás compañeritos y como yo no lo había escuchado hablar, empieza y me grita, ¡Maita, Monse! Y yo, ay, canijo, dije, pues, ¿quién me habló? Y luego los niños, es Carlitos, maestra. Y yo, ¿en serio? Y yo dije, ay, no es cierto. Me hice como que no lo vi. Y luego ya me dice, Maita, Monte, abajo. Y yo le dije, oh my God, dije, no, ya la hice con este chaparro. Y de ahí en adelante, o sea, él estaba feliz, yo estoy feliz. El niño ahorita ya pasó a primero de primaria. Me encanta, o sea, la reacción que tuvo conmigo, la aceptación, el vínculo, como dice mi compañera. Y es que yo digo que cuando nosotros tenemos a los niños ahí, de cualquier etapa o edad, yo les digo que son mis hijos alumnos. ¿Por qué? Porque las mamás se van a trabajar, el papá se va a trabajar, y nos deja lo más preciado, que son sus tesoros, son ellos. Para mí son mis hijos. Y actúo como tal, como mamá, ¿verdad? Muchas gracias. Creo que comentó algo muy importante que es perder el miedo a experimentar, digo, obviamente con los cuidados que cada persona tiene, ¿verdad? Pero no está nada escrito, todos somos diferentes y perder el miedo de lo podré bajar de la silla, o sea, se va a integrar. Obviamente es mucho más fácil esa socialización, pues cuando estamos todos igual al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, si él estaba en una silla más alto y los demás compañeritos estaban acá y no le permitía llegar, pues era una barrera que se estaba poniendo para la socialización. Entonces, creo que perder el miedo, preguntar, o sea, investigar como lo hizo, qué están haciendo en otras escuelas, en otras ciudades, en otros países y ver cómo poderlo adaptar. Muchas gracias. Y bueno, hay varios instrumentos o hay varias escalas que yo les voy a compartir, una de las que más utilizo en la práctica. Bueno, esta es una muy básica, que es una escala de motricidad, o sea, identificar motricidad fina y gruesa, que se llama Bartel. Y es en actividades básicas de la vida diaria, ¿no?
si puede comer, cómo puede comer, qué tipos de apoyo puede necesitar, si requiere apoyo para cortar, utilizar los cubiertos, trasladarse de la silla a la cama o de la silla a un mesabanco o a cualquier otro lugar, si sabe asearse, usar el baño, bañarse, desplazarse, subir y bajar escalones, vestirse y tener control de esfínter. Esto es como muy básico y es algo que también necesitamos saber, ¿no? Si las personas son autónomas en esto que es básico de la vida diaria, la autonomía personal, pero también buscar, este es el instrumento que yo les uso, que se llama ABAS-2, es una escala que mide conducta adaptativa. Por ejemplo, algunas de las actividades es si sabe hacer compras, si prepara comida sencilla, si lava la ropa, si usa el medio de transporte, si se sabe tomar su medicamento, administrar finanzas. Esas son como algunas actividades instrumentales que están dentro de esta prueba o de este cuestionario. Y este cuestionario, una de las cosas que me gusta mucho cuando yo lo aplico es porque de las edades de los 5 años a los 21, creo que hay un cuestionario diseñado para los maestros y hay otro cuestionario diseñado para los papás. Y miden lo mismo, miden la comunicación, miden habilidades académicas funcionales, el área social, ocio, autocuidado, vida en el hogar, vida en la escuela, que ahorita los voy a ir explicando cada uno de ellos más de manera específica. Pero es muy bonito y muy enriquecedor porque me puede dar la percepción de los maestros y me puede dar la percepción de los papás de las mismas áreas que se están evaluando. Y entonces me da una idea de cómo se desarrolla, cómo se comporta dentro del aula y cómo se comporta en casa. Y pues bueno, este perfil de competencias es identificar qué es lo que tenemos ahorita y hacia dónde queremos llegar, con objetivos pues realistas, ¿verdad? Con objetivos que estén aterrizados a sus necesidades y a su potencial y a sus fortalezas. Y entonces identificar el área que queremos, con qué actividades y bajo qué objetivos. Y eso va a impactar en su calidad de vida y poder tener mayor autonomía en las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Y eso ayuda pues a empoderar a esta persona para que tenga esta mejora continua, pero paso a paso. A veces nos abrumamos tanto porque queremos trabajar tanto y queremos como llegar a tanto, ¿no? Y es importante determinar, a ver, qué habilidades o qué áreas voy a trabajar en la escuela, qué áreas se va a trabajar en casa, qué áreas se va a trabajar en terapia, ¿no? Porque somos un equipo y no podemos abordar todo todos, ¿no? Les comparto uno de los reportes que yo doy en la consulta, que es como más visual, y separo por colores. Lo verde son las fortalezas que tienen mis pacientes y lo amarillo son las áreas que hay que trabajar. Y si se fijan, por ejemplo, en las habilidades cognitivas, a ver, yo aplico escalas de inteligencia, aplico pruebas neuropsicológicas. Yo ya sé que la atención de las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, pues va a estar debajo del promedio, ¿no? Yo ya sé que su comprensión verbal está debajo del promedio. Yo ya sé que su vocabulario está debajo del promedio, ¿no? Pero eso no significa que no procese información, que no tenga vocabulario, que no tenga atención, a lo mejor mucho más corta, ¿no? Y son habilidades que son importantes. O sea, no es que porque tengan una discapacidad intelectual es que, no piensan. No, al contrario. Sí piensan y tienen sus habilidades cognitivas a lo mejor en menor grado, pero no quiere decir que no tengan habilidades cognitivas, ¿verdad? Pero desgraciadamente todavía no tenemos instrumentos pues, que nos ayuden a medir esas habilidades cognitivas adaptado a su realidad, ¿no? Tenemos la norma del resto del mundo y podemos identificar, es que es sobresaliente en esta área, es que es media, es que es baja, ¿no? Pero no hay adaptados a esta población, a estas necesidades. Y entonces, claro, el percentil o la calificación de una prueba de atención, por ejemplo, que yo se le aplico a una persona que no tiene discapacidad intelectual y a una persona con discapacidad intelectual, pues claro que me va a salir alterada por la realidad que tiene, por la alteración cognitiva o neurológica, perdón. Entonces, al yo presentar, porque vienen los papás conmigo y me dicen, es que, pues ya, o sea, ¿para qué lo evalúas? ¿O para qué evalúas si pues ya tiene una discapacidad intelectual, ¿verdad? O sea, no va a salir excelente, ¿verdad? Entonces yo les digo, es que yo necesito obtener esa información, aunque sea cualitativa, para poder identificar qué apoyos voy a tener que hacer
cómo es su atención, si es más auditiva o si es más visual, aunque me salga por debajo del promedio de la norma, ¿verdad? Si tiene vocabulario, si no tiene vocabulario, si es más aprendiz visual o verbal, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda mucho como a poder después diseñar la terapia o el tratamiento o dar recomendaciones en la escuela o en casa de cómo procesan las personas con discapacidad la información. Entonces, bueno, en habilidades académicas, que es una de las áreas que está dentro de este instrumento que les comento, que es el ABAS 2, pues las habilidades académicas es para conocer cuál es su estilo de aprendizaje, qué necesitamos adoptar, qué tipo de técnicas para que podamos potenciar su aprendizaje y qué resultados vamos a tener. Estas son algunas de las habilidades académicas o procesos cognitivos, que es atención, memoria, funciones ejecutivas, percepción, lectura, escritura, matemáticas. Y este tipo de destrezas pues incluyen la planificación del tiempo para poder estudiar o hacer tareas, trabajos, organización de horario, que también entra dentro de estas habilidades académicas. Ahora, ¿qué tipos de estrategias podemos utilizar? Por ejemplo, pues con imágenes, con gráficos, dibujos, pictogramas, esquemas, ir de lo concreto hasta lo abstracto, tener también un aprendizaje basado en el juego. El juego creo que es uno de los grandes aliados que podemos utilizar o tener para poder desarrollar este tipo de habilidades. Si lo hacemos divertido, ¿cuántas veces que fuimos a la escuela y teníamos que machetearnos toda la información que no queríamos, pero pues lo teníamos que hacer? Entonces era muy aburrido, pues sigue siendo a lo mejor a veces muy aburrido. Pues obviamente dentro del juego, la risa, la diversión, eso es mucho más importante para el aprendizaje de nuestros alumnos. Y hacer actividades sencillas y significativas. Hacer estas actividades de corta duración, adaptadas también a esa capacidad de atención, lo que les decía, su atención es más visual o es más verbal. Cambiar diferente tipo de actividades para trabajar el mismo objetivo, tener esta diversidad en los métodos. Por ejemplo, las habilidades básicas, académicas básicas, pues es la matemática, la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, a mí me interesa que por lo menos mis pacientes, en mi caso, o ustedes, sus alumnos, que por lo menos identifiquen los números básicos o los salida, por ejemplo, de emergencia, o que sepan leer ese tipo de información, porque eso les ayuda a su autonomía. En una emergencia, pues identificar, el salida de emergencia es aquí, ¿verdad? O los números, cuántos años tienes, ¿no? Desde algo muy básico, que eso también ayuda al desarrollo de su autonomía, la lectura de su propio nombre, por ejemplo, o de cosas muy importantes, que por lo menos sepa identificarlos. Y hay muchísimos métodos, por ejemplo el troncoso o algo más que pueda ser adaptado a sus necesidades. Lo que les decía, de leer su nombre, decir los días de la semana, poder utilizar un calendario, alguna agenda de manera más visual. Leer el menú en los restaurantes, o aunque sea por medio de imágenes, ¿no? O sea, a mí me interesa que ellos pidan su comida en el restaurante y que no sea la mamá, el papá o el hermano o la hermana, aunque sea a señales, ¿verdad? Pero me interesa porque eso es ayudar a su autonomía. Y también ayuda mucho a tener esta concientización de la sociedad. Por ejemplo, en Monterrey, Unidos, hay aquí la Asociación de Unidos de Personas con Discapacidad. Bueno, yo soy voluntaria en Monterrey y hacemos estas actividades cada 15 días y salimos con todos los chavos con discapacidad intelectual y vamos al cine, vamos al boliche, lo que sea. Y es el ejercicio es que la sociedad, por ejemplo, el que está en los boletos o que vende los boletos o la comida, a mí llegan y me dicen, ay Alexis, ¿me pides unas palomitas? Pues pídelas tú, o sea, porque yo, o sea, ¿quién las quiere, verdad? Y es que no, es que pídelas. Y yo aquí estoy, o sea, yo te estoy acompañando, pero pídelas tú. Y entonces es el ejercicio de la persona, de la paciencia, de que, oye, es que no te entendí, me puedes repetir, o sea, es ese ejercicio de hacer conciencia. No todos tenemos la oportunidad de convivir con una persona con discapacidad, ¿no? Nosotros porque es nuestra pasión, o tenemos un familiar, o simplemente nos encanta, ¿no? Pero no todas las personas en el mundo tienen esta experiencia, y entonces el que ellos puedan ser autónomos desde ahí, creo que va a ayudar mucho a su seguridad y al desarrollo de otro tipo de habilidades.
Por ejemplo, también llevar la cuenta de los juegos es otra de las habilidades académicas, o sea, llevado a la práctica, administrar el dinero, utilizar el diccionario, escribir, hacer notas, comprobar que le devuelvan el cambio. Por ejemplo, aquí yo hago muchos juegos de la tiendita o de vamos a comprar y así para desarrollar estas habilidades. O sea, a mí me interesa que sepa matemáticas, por lo menos suma y resta básica, porque quiero llevar ese conocimiento a la práctica que es comprar o vender, ¿verdad? Entonces, simulamos estas actividades y pues primero cuáles son estas monedas, ¿verdad? Las que utilizamos hoy, que ahora los 50 centavos ya son plateados y que se confunde con los de 10 centavos y los de 5 centavos y eso le hace más difícil porque pues antes es por colores y vale y ya, ¿verdad? Los billetes también ahora hay mucha variedad. Entonces, por ejemplo, a mí no existe un material didáctico así muy real del dinero. Entonces, ¿qué hice yo? Literalmente me fui a Google, busqué todas las monedas, todos los billetes, los imprimí, invertí mucho, pero bueno, o sea, que ahora las impresiones de colores son más caras que una botella de agua. Pero ni modo, es lo que necesito para poderles enseñar, porque no hay una metodología así muy específica o muy adaptada a las necesidades que yo tengo. Entonces, pues ni modo, es lo que tengo que hacer. Si quiero enseñar esas habilidades, pues lo hago, ¿no? Entonces me fui y entonces está en mi consultorio y pues tengo los billetes y en eso llega un paciente y me dice, ¡oh! ¿Tienes tanto dinero? O sea, como un faje así de esto, ¿no? De puros billetes y puras monedas. Y yo, sí, pero es para juego. O sea, no es dinero de verdad, porque aparte lo plastifiqué y todo para cuidarlo. Entonces, pues ese tipo de actividades lo hace mucho más real a que si le digo, imagínate que esta es la moneda de 10 pesos, o imagínate, pues no, o sea, sabemos que su pensamiento es mucho más concreto y no tan abstracto, a lo mejor es mucho más complicado, pues bueno, llevarlo a la realidad. Y aquí, por ejemplo, es como trabajar la atención selectiva de, bueno, a ver, esta es la moneda de 10 pesos, dime dónde está la moneda de 10 pesos y luego la de 5 pesos, ¿no? Para poder aprender a diferenciar cuáles son las monedas y cuál es también el concepto de cantidad. Igual, 5 monedas de 10 pesos, pues es equivalente a un billetito rosa que es de 50 pesos, ¿verdad? Entonces, como ir trabajando la equivalencia de las cantidades. Y bueno, en temas de, por ejemplo, la comprensión lectora, pues algunas actividades o estrategias, pues haces textos relacionados a sus áreas de interés. Si le encantan los superhéroes, si le encanta el agua, el mar, lo que sea, pues que esos textos sean relacionados a esa área de interés para poder captar mucho más su atención y tener ese interés. A mí, por ejemplo, no me gusta la historia, entonces batallé tanto para estudiar historia porque es un tema que a lo mejor no me interesaba en ese momento. Entonces, para mí era mucho más tedioso estudiar eso y así como ustedes o para mí a veces hay temas que no son de nuestro interés, pues para ellos también. Entonces, adaptar los materiales a sus intereses. Y bueno, algunas actividades para la comprensión lectora, pues leer textos en voz alta, contar una historia similar a la lectura, completar frases, formular preguntas, ¿no? O por medio de imágenes, ¿no? Que a veces no todos son verbales, pero por medio de las imágenes sí. Por ejemplo, aquí que utilizaba el iPad para la boda, ¿no? O sea, que se hablaba de fiesta de boda o amigos, y entonces, pues eso también, o sea, por medio de las imágenes se puede aprender. El tema social, pues son necesarias para relacionarse. Como seres humanos, pues somos un ser social y necesitamos saber identificar también nuestras emociones, las emociones de los demás. ¿Cómo me voy a llevar con mi mamá, con mi papá, con mi maestro, mi maestra, mi hermano? O sea, me ha tocado enseñarles justo como los tipos de relaciones que hay. Si a un compañero no le vas a dar un abrazo y un beso como a lo mejor a tu mamá, ¿verdad? O a tu papá. Entonces, también esa diferencia de relaciones interpersonales es súper importante para que puedan diferenciar después. Por ejemplo, yo veo más adultos, entonces es que ya quiero mucho a mi maestra, la has visto una vez, o sea, es como, o es que, es que hay una niña y me enamoré de ella, la has visto una vez, no has hablado. Entonces, poderles enseñar también, por ejemplo, el tema de sexualidad, que es todo un tabú todavía, ¿no? Que es importante prepararlos para los cambios físicos, ¿verdad? Y sociales, que también eso es otro tema muy importante. Desde saludar, decir hola, adiós,
saber pedir las cosas, pedir permiso, pedir perdón, dar las gracias, ¿no? Que a lo mejor muchas veces, ay, no, es que tiene discapacidad y no lo sabe hacer. No, a ver, o sea, no se justifica la discapacidad, es una persona que tiene que aprender a ser empático, cordial, saludar, decir adiós, gracias, así como cualquier otra de nosotros. Yo me acuerdo, mi mamá siempre me decía, las 3 frases importantes son gracias, perdón y por favor, ¿verdad? Y palabra mágica y yo, por favor, o sea, es como, tengo a mi mamá aquí en mi mente todo el tiempo de que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pues así, como a mí mi mamá estaba así, pues igual a las personas con discapacidad, ¿verdad? No hay que hacer distinción en eso. Expresar emociones, sentimientos, no se justifica que tengan una discapacidad. Ay, no, es que no se sabe controlar. A ver, por ejemplo, tengo un paciente que tiene discapacidad intelectual, con algunos rasgos de autismo, pero no cumple con los criterios, y necesita traer como una cinta, ¿no? Por el tema de la ansiedad, o necesita traer un rollito o una liga, ¿no? A mí no me importa que tenga eso. Hay muchos terapeutas que dicen, no, es que no está socialmente aceptado. A ver, ¿cuántas veces nosotros estamos sentados en la silla y estamos moviendo la pierna, verdad? O con el lápiz, tac, 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 o con la pluma. Es como, a ver, son... Exactamente, entonces a ver, si eso le ayuda a regularse y no hay otra forma que realmente les ayude a regularse, pues está bien. O sea, no veo por qué tiene que ser tan cuadrada la regulación, ¿verdad?, de las emociones. Y la mamá, no, pero es que se le quedan viendo. Pues es problema de la sociedad, no es problema de él. O sea, si él necesita esa liga o los cuadritos que ahora ya existen o el anillo de la ansiedad y esas cosas, ¿no? O sea, es como... Si lo necesitan para regularse y no está haciéndole daño a nadie y simplemente está con eso, pues creo que eso es válido también tenerlo, porque es un apoyo, porque su condición lo necesita, ¿verdad? Voy a ir un poquito más rápido. Habilidades de conversación, por ejemplo, las habilidades no verbales, que es pues por lo menos tener este contacto visual, esa capacidad de escucha, cómo iniciar una conversación, cómo mantenerla, cómo terminar una conversación, que también es súper importante, que no irse, por ejemplo, tengo ahorita un paciente que tiene autismo, que tiene como 25 años, y apenas lo estoy evaluando y me dicen, es que las quejas de su entorno es que siempre llega y dice comentarios que no son prudentes, ¿no? Y, por ejemplo, está estudiando administración de empresas y llega, oye, ¿puedes ser mi socio para mi negocio? Y es como, espérame, o sea, ni siquiera lo conoces. Entonces, pues eso socialmente, pues a lo mejor es como, ay, o sea, ¿quién eres tú? ¿O me estás invadiendo? ¿O ni siquiera me conoces? O sea, no me interesa, ¿verdad? Entonces, sus amigos o sus compañeros tienen esa duda de por qué es así, ¿verdad? O por qué tiene estos pensamientos o esas ideas como muy sin filtro, se le podemos decir, ¿verdad? Entonces, bueno, también es enseñarles como estas estrategias sociales de, a ver, primero conoce, hay que ser prudentes, hay que respetar, ¿no? O sea, que eso también es muy importante, trabajar en habilidades sociales. Conocer las normas sociales, o sea, cómo te puedes comportar en misa, en la escuela, en la biblioteca, en una fiesta, ¿no? Eso también es importante con tus abuelos, con tus mamás, con tu papá, o sea, cómo se puede desenvolver en diferentes contextos. Tema de autocuidado, que también es importante dentro de la autonomía, son estas habilidades de higiene personal, alimentación, la vestimenta, desde lavarse los dientes, lavarse las manos, secarse las manos, comprobar que pues, realmente se haya quitado bien el jabón, el champú, que por ejemplo ahí, antier entregué un reporte de un niño de 11 años que tiene déficit de atención, pero se le dificulta, por ejemplo, la gestión del tiempo cuando se está bañando. Entonces yo les decía a los papás, ¿por qué no ponen un apoyo visual? Porque él tiene tantas cosas en su mente que pues en lugar de bañarse en 5 minutos se baña en media hora, ¿verdad? Y no es que no sepa bañarse, lo hace bien, pero el tiempo para él es muy difícil poder tener esa noción del tiempo. Entonces yo le decía, pongan un apoyo visual de, primero abres la llave, después, ya que abriste la llave, te pones el champú o el jabón o tal. O sea, que tenga como esa secuencia y esa anticipación de lo que va a venir después. Y los papás, claro, ¿por qué no se me había ocurrido antes, verdad? Y
y ellos estaban afuera del baño y haz esto, y ahora ponte el jabón, y ahora ponte el champú, lo que sea. Y a ver, él visualmente es aprendiz visual, entonces es mucho más fácil para él poder tener esa secuencia de actividades y entonces se va a eficientizar el proceso del baño, ¿verdad? Que al final eso es lo que queremos, que sean autónomos y que no haya alguien recordándole todo el tiempo, que si es necesario, está bien, en ciertos casos va a ser eso, pero si este niño puede hacerlo por sí solo de alguna forma, pues qué mejor así. Igual ponerse, quitarse los zapatos, que a veces pues la mayoría del tiempo es que no tenemos tiempo en la mañana, entonces yo lo tengo que hacer por él o por ella, o en la noche, entonces bueno, entiendo que vivimos en un mundo, bueno, Monterrey es muy rápido, todo el tiempo está, ya quiere terminar, no sé si aquí en Guadalajara sea igual, me imagino que sí, en las ciudades grandes, y entonces es que ya tiene que ir a la escuela y luego tengo que ir al trabajo y no tengo el tiempo suficiente para dejarlo a él o a ella que se vista o se desvista solo y así. Entonces, bueno, encontrar esos momentos, que a lo mejor en la mañana, pues todo el mundo estamos acarreados, pero en la tarde, ya que llegó de la escuela, o en los fines de semana, de poco a poco ir entrenando para que buscar esa autonomía personal. Bueno, un poquito más rápido, vida en el hogar, igual, pues cómo es responsable dentro de casa y dentro de la escuela, por ejemplo, recoge la basura, tiene responsabilidades de limpiar su cuarto, de limpiar su closet, de levantar la mesa, de utilizar el microondas, hacer comidas sencillas, por ejemplo. No, es que tengo miedo que se vaya a quemar. Ok, eso es uno de los miedos, claro, también está dentro de la seguridad de sí mismos, ¿verdad? Pero se puede hacer un sándwich a lo mejor, o sea, o se puede hacer una quesadilla en el micro o algo así, ¿no? O sea, como cosas muy básicas. Y ya una vez que se vaya aprendiendo a utilizar ese tipo de instrumentos o herramientas, creo que va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, a ver, a lo mejor se van a quemar en algún momento. ¿Cuántos nosotros nos hemos quemado? Ay, que toqué el sartén sin querer y ya, de que me puse mostaza, mantequilla en el dedo para que no me queme. Pues ellos también, aprendemos más con base a la práctica que a la teoría. Entonces, creo que poco a poco, diseñando un plan adecuado, pues ellos pueden ser autónomos en la comida. Igual en la escuela, deja sus útiles en su lugar, mantiene el banco arreglado, cumple con sus responsabilidades, pide ayuda cuando lo necesita o se espera a que alguien vaya a ver si necesita el apoyo, ¿no? O sea, como esa autonomía de toma de decisiones. Salud y seguridad, pues igual, como el cuidado de transportar las tijeras con cuidado, el cuchillo, ¿qué pasa si te cortas? ¿A quién vas a recurrir? O sea, ya les enseñamos a curarse, ponerse agüita, jaboncito, el mertiolate y no dejar todo sangrado, o como esa conciencia de cuidado personal y de qué hacer. Oye, me siento mal, me duele la cabeza, me duele el estómago, ¿a quién voy a recurrir? Que creo que eso también es muy importante, que nosotros igual, que ya, te duele la cabeza, ¿verdad? O sea, como nosotros tenemos que leerlos y no tiene que ser así todo el tiempo, sino que ellos también pidan esa ayuda que es parte de su autonomía. Que conozcan las medidas de seguridad, eso es súper importante. ¿Qué hacer? ¿A quién llamar? ¿Cuáles son los contactos? O sea, si no se sabe el teléfono, que tengan como en su mochila o algo los contactos de emergencia. O sea, nunca sabemos, los accidentes pasan todo el tiempo si están en la escuela, a quién llamar, quién va a ser el responsable. Y ellos también que tengan como, me ha pasado que algunos tienen como un librito chiquito de imágenes de qué es mamá y emergencia, ¿verdad? O sea, y entonces, si no son verbales, pues que ellos puedan identificar y señalar, o sea, este es mi contacto de emergencia, o a quién llamar o a quién recurrir en ese momento. Quiero irme un poquito más rápido. Utilización de recursos comunitarios. ¿Qué tan autónomos son en el día a día? Si van al súper, por ejemplo, saben a qué pasillo ir, qué material necesitan, qué tipo de comida pedir. Oye, es que no está el jamón donde siempre lo agarro. Bueno, ¿a quién pide ayuda, verdad? Necesito y a lo mejor llevar alguna imagen y confiar en sí mismos para irse desplazando. Actividades de ocio, que no todo es terapia, no todo es escuela, sino también actividades recreativas que ellos puedan seguir disfrutando de la vida, de escuchar música, de aprender un instrumento,
de un deporte. Yo tengo un paciente con síndrome de Down, tiene 42 años y ganó oro, plata, bronce en las Paralimpiadas hace como 20 años y trabaja, o sea, y yo, wow, o sea, es mi ejemplo de disciplina porque se levanta a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, se va a trabajar, regresa y verbal, o sea, tiene una dificultad en el lenguaje, pero yo, qué increíble, o sea, eres mi ejemplo, que a mí, por ejemplo, me batallo para hacer ejercicio, no me encanta y es como que lo hago por salud y él súper disciplinado, ¿verdad? Entonces, en estas actividades también es donde más la mayoría de las personas con discapacidad, la creatividad, el arte, el dibujo, la música, es donde tienen muchos de ellos más desarrollo en esta área, ¿no? Y a veces los dejamos a un lado porque estamos centrados en que tienen que entrar en el sistema tradicional de educación y que aprendan y tal, ¿no? Entonces no dejar a un lado esto. El manejo del tiempo, ahorrar dinero, tener como esa conciencia del dinero, de lo importante, de ya estás en una edad en la que tienes que trabajar, ¿qué quieres hacer? O sea, yo entiendo que todavía falta en la inclusión laboral, por ejemplo, que me ha tocado también picar piedra, y dicen, sí, somos empresas incluyentes. Ajá, ¿qué tan incluyente con la discapacidad intelectual? O sea, porque es la más invisible, o sea, es la invisible de las discapacidades, es la que requiere otro tipo de apoyo que no solamente son físicos, son la accesibilidad cognitiva, o sea, los recordatorios, la agenda, el tiempo. Entonces para las empresas implica más retos, ¿verdad? Tema del empleo. Respetar los horarios de trabajo. Les juro que en la empresa que estuve trabajando, en la botelladora de agua, eran los más puntuales, los más responsables. Cuando se les da esa oportunidad de tener el empleo, de verdad la mayoría de ellos lo aprovechan y están tan agradecidos porque estas oportunidades no se dan todos los días, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a dar un checklist de estas áreas que vimos para que más o menos tengan como una idea de qué fortalezas tienen dentro de estas áreas y cuáles son las que a lo mejor ya se está trabajando en este momento y cuáles son las que no. Aquí hay más. Entonces, bueno, ahí pueden identificar, por ejemplo, si saben, para el diagnóstico de discapacidad intelectual, no solamente es la escala de inteligencia, sino también es cómo se desenvuelve en el área conceptual, práctica y social. Entonces les dividí, de acuerdo al instrumento que utilizo del ABAS-2, actividades separadas en estos tres dimensiones, y ustedes pueden identificar qué actividad tiene desarrollada, cuál no, y cuál les gustaría. Y a lo mejor identificar, bueno, no me corresponde a mí porque yo soy la maestra o el maestro, pero sí le corresponde a la familia. Y si eso se trabaja, se puede tener un mejor impacto dentro del aula. Y bueno, este tipo de ejercicio nos puede ayudar a visualizar en dónde estamos y qué queremos lograr, porque a veces, como les comentaba hace rato, nos abrumamos tanto de que es tanto lo que hay que trabajar y no sé por dónde empezar. Y ahorita, ya que terminen un poquito ahí, les voy a dar otra hoja de poder destacar como las 5 actividades principales o las ahorita que son más urgentes de trabajar y poder
diseñar a lo mejor algún plan o alguna estrategia, algún objetivo. Obviamente no lo vamos a terminar aquí, pero pues se lo pueden llevar en casa y con mucho gusto si tienen preguntas me pueden escribir y los oriento ahí un poco en determinar un plan mucho más adecuado a las necesidades de cada una de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, los dejo un minutito, 2 más para que terminen ahí de revisar el checklist y les reparto otra hoja que va de la mano. Y bueno, les están repartiendo ahorita una hoja donde dice, ya de acuerdo al listado de competencias, o sea, el checklist que tienen por ahí, poder identificar cuáles son las habilidades o las actividades que más se desea trabajar en este momento. Identificar las 5 más importantes o las 4 más importantes y bueno, se van a poner ahí en el apartado que dice competencias y luego después, bueno, a qué término, cuál va a ser esa duración, qué fecha de inicio se va a empezar a trabajar, bajo qué plan y cuáles van a ser esos 5 pasos para poder llevar a cabo este objetivo, cuáles son los desafíos que me puedo enfrentar. Es muy importante tener como muy consciente los retos que tomamos en cuenta al inicio, ¿verdad? Porque pues si no tenemos esa conciencia de cuáles van a ser mis retos o cuáles van a ser esas dificultades, pues van a seguir estando. Entonces, lo ideal es, bueno, cómo combatir ese reto, qué puedo hacer desde mi punto de vista. A veces puede generar como frustración de que es que quisiera trabajar esto, pero los papás pues están también viviendo su duelo, su proceso y a lo mejor pueden ser más difícil trabajar con papás, ¿verdad? Pero hay que respetar hasta dónde como maestros o psicólogos podemos llegar. Yo sé que queremos siempre hacer todo lo que esté en nuestras manos, entonces sí también ser muy realistas de, bueno, qué quiero y hacia dónde voy y con qué instrumentos puedo hacer lo que quiero llegar a hacer, ¿verdad? Y identificar el trabajo en equipo también, que no somos todólogos, hay que saber identificar también hasta dónde puedo y es parte de la comunicación en general. Entonces ya me dijeron que me quedan 15 minutos, me voy a apurar. Otra es, por ejemplo, tener esta autovaloración, ¿no? O sea, es una hoja que ustedes pueden hacer. Si la persona con discapacidad intelectual tiene esta capacidad de ser consciente de sí mismo o de sí misma, es súper importante también tomar en cuenta su opinión y pues sí, cómo se evalúa con esa actividad. Oye, ¿sabes lavarte las manos? Híjole, a veces, ¿no? O no, o sí, ¿no? Entonces, como es importante para empezar a trabajar, qué tan conscientes son de ellos mismos, de su capacidad, de hacia dónde pueden llegar, y que ellos mismos sepan identificar en dónde necesitan ese apoyo, o en dónde necesitan esa ayuda, o a quién pueden recurrir, porque muchas veces no los tomamos en cuenta y son los principales que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, creo que eso va a ayudar mucho también a trabajar y a hacer esa conciencia. Y bueno, el tema de la accesibilidad, determinar qué tipos de apoyos necesitamos adaptar los contextos, adaptar los sistemas, tener esta accesibilidad cognitiva para que ellos puedan participar en sociedad, que es lo que más queremos, ¿no? En Monterrey tenemos esta fundación que se llama Hecho con Capacidad,
que es justamente, ellos fueron los fundadores, son 7 fundadores que son adultos que tienen discapacidad intelectual y son ellos quien dice, oye, pues yo, o sea, bueno, sí, yo soy la presidenta, pero al final los que llevan el trabajo, la asociación son ellos son quien van a dar las pláticas, ellos son los que van a dar compartir sus experiencias, son quienes dan la cara porque son quienes están viviendo las necesidades o los prejuicios de la misma sociedad. Entonces, sí estamos nosotros de apoyo, pero al final ellos son quienes están participando en sociedad y eso es nuestra más urgencia, ¿no? Tú le preguntas, oye, ¿qué quieres? No, pues que ser uno más en la sociedad, no ser un grupo aislado, ¿verdad? Y esto es bueno, nada más como qué tanto dejamos que la persona con discapacidad intelectual participe, buscamos una inclusión verdadera, una inclusión educativa, pero ¿cómo estamos ahorita? ¿No? Que ahorita en mi realidad estoy integrando, estoy excluyendo, estoy segregando, o realmente vivo una inclusión donde se toman en cuenta todas las necesidades, se reconocen las fortalezas. ¿Qué necesito hacer yo como maestra, maestro? ¿Qué necesita hacer la institución? ¿Qué necesitan hacer los papás, los alumnos? Para realmente vivir esta inclusión en donde todos nos tomemos en cuenta y donde todo se reconozca la dignidad de todas las personas. Y bueno, recomendaciones siempre el trabajo integral, hacer actividades ecológicas. Ecológicas es que sean de la vida diaria, ¿verdad? No le voy a poner un crucigrama o una sopa de letras, o sea, sí es importante, sí ayuda, pero si lo pongo en actividades que ellos o ellas viven todos los días, la práctica va a ser mucho más fácil que se tenga ese aprendizaje como esperamos. Tener apoyos visuales, convertir esas obsesiones o limitaciones en fortalezas, tener una tabla de responsabilidades, un entorno organizado, el tiempo, unir esfuerzos. Sé que no somos todólogos, como les acabo de decir, los psicólogos, neuropsicólogos no sabemos mucho de lo que hacen ustedes como maestros, entonces tener esta comunicación en constante, muy constante. Pero principalmente yo creo que es dar la oportunidad a las personas con discapacidad intelectual de vivir, de experimentar, de aprender, de que sean escuchados, o sea, ellos, sean verbales o no verbales, ellos se expresan de alguna forma y creo que eso es lo más importante. Y hacer equipo, o sea, correr la voz que somos personas que nos importa la persona con discapacidad, que somos profesionales, que es nuestra vocación, como decía, si es mi vocación y me pagan por ello, pues qué increíble, ¿verdad? Pero hacer equipo, no tener estos egos de es que yo soy mejor maestra que tú, yo inventé este método y tú no. No, aquí estamos para aprender y compartir y creo que eso enriquece mucho y favorece mucho el desarrollo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya dado un poquito de luz, un poquito de ayuda para poder identificar las fortalezas de las personas con discapacidad intelectual, qué plan podemos hacer, qué objetivos podemos trabajar en conjunto y poder realmente desarrollar estas habilidades de autonomía para esta población. Y bueno, mis datos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan algunas preguntas, algunas dudas o muchas. Eso es lo importante, que se vayan con muchas dudas, pero ahorita hay que aprovechar a la maestra para que nos aclare algunas, ¿no? ¿Nadie? ¿Todo muy clarísimo? Bueno, me parece muy bien. Entonces, pues, ok, ahí, perfecto. No, bueno. Acá, sí, muy bien. Yo solamente quería preguntar, tenemos chiquitos también con se juntan pues las multidiscapacidades, en este caso tenemos algún pequeño que tenga, aparte de la discapacidad intelectual, autismo. También es conveniente todos estos recursos que se fueron comentando desde la lista que nos comentaron, irle trabajando estos factores, estos aspectos más bien dicho. Sí, totalmente. La idea es, bueno, mi especialidad es trastornos del neurodesarrollo y sabemos, como hicimos en un inicio, muchos de ellos no tienen una condición, sino tienen varias y se comparten.
y aplica lo mismo, buscamos la autonomía dependiendo de la condición de vida que tenga cada uno. Entonces, súper recomendable aplicar lo mismo para todos. Gracias. Mencionaba usted lo de los niños con autismo que siempre traen algo en la mano. Yo tengo un alumno que apenas estamos en el proceso del diagnóstico, no tiene autismo, pero se cree el hombre araña y no lo sacas del personaje. ¿Ahí qué tan recomendable es? Por ejemplo, el otro día estaba haciendo algo que no era adecuado y le llamé la atención y le dije, y me dice, es que yo soy Benito. Y yo, Benito, digo, ya siéntate pues, Benito. Es Venom, que es del hombre araña, pero en diminutivo porque es chiquito. Pero lo tiene muy, si le digo Benito me obedece. Pero digo, y así me tengo que dirigir a él todo el tiempo. Bueno, ahí hay que trabajar mucho la realidad, ¿verdad? O sea, hacer conciencia entiendo que es una de sus más pasiones o intereses o obsesiones, ¿verdad? Entonces, para eso creo que hay que trabajar mucho en el tema emocional y en el tema familiar también y poner límites, ¿verdad? Hasta donde sí. Entiendo que a lo mejor le encanta Spider-Man y se puede él así ser el personaje y tal, pero sí poner esos límites y también acuerdos, ¿no? De haber, oye, yo sé que a ti te gusta que te digan Benito porque te encanta Spider-Man, pero también estas son las responsabilidades que tienes que cumplir. Tener a lo mejor una tabla con Venom, ¿verdad? Que está detrás y tal, y que él diga, ok, voy a hacer esto. O sea, que es como un poco psicología inversa, que él tome esa como decisión o esa autonomía de me voy a portar bien. A veces estar consciente de que a veces me van a decir Venom, pero a veces me van a decir por mi nombre. O sea, también cuál es su participación dentro de clase, o sea, cuál va a ser su responsabilidad que él tiene que cumplir, sea Benito o sea su nombre real, ¿verdad? Entonces, hay una realidad, bajarlo en esa realidad que no es una fantasía el mundo que está viviendo y nadie lo va a tratar como Benito o Venom, pero aprovechar, por ejemplo, ese interés en decorar sus tablas de responsabilidades, sus tareas o tal, que él de alguna manera siga disfrutando, pero pues también basado a la realidad. Sí, agradecerle todas las estrategias que nos ha compartido y también a la vez preguntar en forma particular de los niños que se autoagreden y también los que agreden, o sea, de que apenas se le acerca a alguien y muerden o arañan o empujan. Bueno, ahí definitivamente hay que tener una intervención emocional. Las personas actuamos con base, somos muy conductuales. Cuando hay algo adentro, lo más sencillo es por medio de la agresión o por medio de la conducta. Entonces, ver qué está detonando esa agresión. Muchas veces es ansiedad, ¿verdad? O muchas veces están sobresaturados y lo primero que ven es agredir, es morder, es autolesionarse. Entonces, es por identificar qué es ese detonante para esa, por ejemplo, hay un ejemplo dentro de un salón de clases y había otra niña en particular que siempre estaba haciendo cierto ruido que a un alumno le detonaba mucha pues ansiedad o mucho disgusto y siempre estaba golpeando y siempre, entonces era, es que esta niña cada vez que está dentro del salón le genera estrés o le genera ansiedad. Entonces es poder identificar qué está detonando esas conductas y definitivamente tener una intervención de control de impulsos, de control de regular ese tipo de comportamiento. Entiendo que ustedes como dentro del aula pues a veces esas estrategias no las tienen como muy a la mano, pero sí ir con un profesional y decir, esta persona está teniendo estas lesiones, autolesiones o alguien más, y cómo poder intervenir. A veces la contención es muy útil, o salir del salón y tomar aire, ¿no? O sea, como antes de que pase eso, cuando ya se detecte lo que detona a ese tipo de conductas.